Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos contar algo de la historia. Hoy el tema propuesto es la última línea de la defensa. Hay una película que es un poco, ¿cómo iba a decir? No es la palabra igual destornillante, pero igual sí que es un poco, lo consideraríamos entre esas películas que no tienen demasiado sentido, que es una película que se llama Mentiras arriesgadas, que es una obra de una película de Schwarzenegger donde hace de espía y su mujer cree que está vendiendo electrodomésticos y es todo muy aburrido para ella, hasta que ella quiere liarse o tener una relación con un espía, lo descubre su marido y todo. Es una aventura de estas de mucho ritmo, pero que es absolutamente absurda, son cosas que son imposibles que pasen. Y hay una escena dentro de esa película que siempre me hace mucha gracia, es cuando entran los espías, el grupo de espías, entra en lo que es la sede donde se reúnen, que están allí todos muy secretos, se montan en un edificio, el edificio del ascensor es un ascensor secreto que en vez de subir baja y estar en un edificio enorme, pero es todo hacia el subsuelo y ahí están las oficinas. Y hay una frase de la agencia para la que trabajan, que está puesta en el suelo, está escrita en inglés, pero te la traducen, que me hizo mucha gracia, que era la última línea de la defensa, como diciendo, si no te defienden aquí ya no te van a defender en ningún lado. Y curiosamente, traspolando todo lo que era esto de la última línea de la defensa, pues leí lo mismo el otro día con relación a una serie de fortalezas que están rodeando Granada. Y entonces leí la misma expresión de la última línea de la defensa, pero había una coma, como podéis entender, del reino nazarí de Granada. Dije, pues voy a estudiar, porque claro, a nosotros cuando intentamos intentar entender la historia, hay cosas que salen, aquí como decimos en nuestro país, salen de madre, o sea, se entienden perfectamente. Pero hay otras muchas veces que es más complicado porque ha cambiado lo que es la orografía o las comunicaciones o los accesos a esos sitios. Es el caso de las fortalezas que defendían al reino nazarí de Granada. Voy a intentar explicaros un poco el contexto geográfico primero y luego la realidad histórica y de monumentos después. Cuando uno quiere acercarse a Granada, cuando hablo de Granada me estoy refiriendo a la capital del reino nazarí, a Granada capital, la de la Alhambra, la del Albaicín, la del Generalife, la Granada histórica. Pues normalmente, si viene desde la parte oeste del país, o desde el norte o desde el centro, va a tener que tomar prácticamente sí o sí dos grandes carreteras o líneas de comunicación. Una que ha cruzado bajando en línea recta por lo que es la A4, la vía que lleva a Andalucía desde Madrid, y luego tomando la autopista de Sierra Nevada, pasar por Jaén y sin entrar dentro de Jaén, continuar hasta llegar a Granada. Y la otra es la carretera que normalmente viene uno desde Sevilla, que pasa por Antequera, pasa por unos páramos inmensos llenos de olivos, pasa por la provincia de Sevilla durante un tramo,
durante otro tramo pasa por la provincia de Málaga y por otro tramo ya entra en la provincia de Granada y se descuelga por Loja, por un lateral de Loja, a lo que es la Vega de Granada. Pero hay otra carretera que era la importante, que ahora es la que toma, bueno, no voy a decir que toma muy poca gente porque me he sorprendido mucho por lo bien que está, pero claro, cuando tienes este cruce de autopistas, no dices, pues si hay una tercera vía para entrar a la capital así de una manera grande, la capital de Granada de una manera grande, pues no será tan importante cuando estas dos son autopistas y tal. Y es la línea que venía desde Córdoba, que entraba prácticamente de una manera directa. Bueno, todas estas carreteras tenían que pasar como decimos, una línea de montañas que era una línea muy, muy fuerte, que era la que la naturaleza defendía a todo lo que era la Vega de Granada. La Vega de Granada es la gran extensión que rodea Granada y es donde están situados pues todo lo que es ahora los municipios que se han ampliado de lo que es la capital, porque la capital antes estaba acercada hacia el Monte de la Alhambra, hacia el Albaicín, delante tenía unos pequeños barrios que eran el barrio del Realejo y poco más, podía salir un poco fuera de lo que es la actual calle Elvira, pero allí aquello ya era campo. Entonces esta vega era la vega donde los ciudadanos y los habitantes de Granada se servían de dos cosas, de lo que era todo el alimento verde, o sea, las frutas y las verduras, porque tenían un magnífico sistema de hidrografía. Ya os he explicado cuando os he hablado de Dúrcal y de estos pueblos que están en pasado Granada, que tienen todos una estructura que baja en el agua de Sierra Nevada. Muchas veces no se sabe, bueno, más o menos los regaores, no regadores, regaores, como se dice aquí, saben por dónde van, pero es una cosa que está diseñada desde unas mentes muy preclaras que eran los agricultores musulmanes que había en aquella época en la península. Entonces, como os digo, la Vega tenía ese fin agrícola con su regadío y tenía otro fin que era también muy importante y que era una fidelidad vivencial, que eran los bosques. Había bosques que era donde se cogía la leña, porque claro, a uno por ejemplo está en verano en Granada y le puede subir la temperatura a 37, 38 grados. Pero amigo, cuando baja la temperatura en Granada también te enteras. Entonces les hacía falta mucha leña para mantenerse en invierno. Entonces esta era la finalidad que tenía la Vega. No es que viviera mucha gente, tampoco no había grandes, había algunas pequeñas edificaciones que estaban con una especie de pequeño castillete, alquería, pero tampoco había mucho más. Entonces las montañas que habían traseras era donde estaba la última línea de la defensa. Y esto a mí me costaba un poco entender, porque decía, a ver, si por ahí no puede venir nadie, si eso, claro, ves siempre lo mismo de Granada, que te parece que ahí no hay nada. Y entonces pues ya me decidí en la semana pasada que está haciendo un poco de prospección de la zona, entonces dije, pues voy a irme con el coche a ver si entiendo esto, que es de la última línea esta de defensa que he leído. Y me metí por la carretera de Córdoba, salí de Granada, el primer por Atarfe, después está Pinos Puente y se continúa. La carretera está magnífica, y va de sorpresa en sorpresa, porque el proyecto final de mi visita era un yacimiento que está detrás de Baena. Cuando digo detrás, está a 20 y tantos kilómetros a las afueras del pueblo, que es Torreparedones, que ese sí que nos va a dar para muchos podcasts, porque es absolutamente excepcional, y siguen sacando cosas. El sitio está perdido, no voy a decir de la mano de Dios, pero sí de la mano de los hombres, y me metí por esa carretera hasta llegar a Baena. Lo que ves cuando vas pasando por allí es una de las cosas más sorprendentes. Son ciudades de Jaén y
y de Córdoba ya, con unos castillos, pero una cosa increíble. Yo siempre os he contado que Jaén tiene más castillos que el Loira, los famosos castillos del Loira. Pues hay más castillos en Jaén que en el Loira. Lo que pasa es que los nuestros no están vendidos, no somos como los franceses que lo ponen todo tan exquisito que lo enseñan y que parece todo aquello una maravilla. Entonces está ahí en esa ruta, está Alcalá la Real, está Baena. Entonces vamos pasando por una serie de castillos y de cosas que son increíbles, nos dejan boca abiertos. Muchos castillos ya están integrados en lo que es la realidad de la ciudad, como prácticamente de los castillos de los que os voy a hablar ahora. Entonces que me cogí el coche y entonces dije, voy a ir a lo que sería el centro de este semicírculo mejor, de montañas que rodean a Granada, y me fui hasta a ver Moclín y a ver el castillo de Moclín. Esto está más o menos en el centro de una línea que iría por la parte que se acercaría más al sur, sería la ciudad de Loja, y la que eso ya está prácticamente yendo hacia Málaga, y la otra ciudad sería Iznayoz, que está en la parte que ya da, por así decirlo, más hacia Jaén. El castillo de Moclín es impresionante, impresionante. Cuando uno lo ve allí en aquel altorazo dice, pero esto lo pudieron capturar alguna vez. Pues sí que lo capturaron. Y cuando vas allí entiendes un poco, porque hay unos paneles informativos muy dentro de lo que es, dentro de lo que es. Al castillo se puede subir, además se puede subir con el coche, animaros, porque hasta las últimas curvas se puede llegar, con una muralla que disponía de torres cuadradas y semicirculares. Entonces nos da la visión de un castillo, además bastante grande. Tiene todo lo que es la parte interior del castillo está bastante ruinosa, porque hay un perímetro muy grande, y la parte baja, la que se integraba dentro de lo que era la ciudad de Moclín, pues hayan construido pues casas, iglesias y cosas así. Claro, ya no van a tirar lo que hay, porque eso sí que sería unos costes altísimos. Pero es muy, muy interesante. Es muy interesante porque fue la ciudad donde se desploma el castillo de naipes de lo que era la defensa. Moclín, 1486. Los Reyes Católicos lanzan su gran avalancha para poder entrar ya dentro de lo que es el reino de Granada, y se encuentran con toda esta serie de fortalezas. Fernando e Isabel están por ahí a la par mandando las tropas, aunque indudablemente más lo hace Fernando, y hay un personaje que también anda en toda esta movida militar, que es el gran capitán. Pero para eso ya hay grandes podcasters que os hablan de las batallas. Yo os voy a hablar un poco de lo que he entendido yo que pasó allí. Era tan inaccesible el castillo de Moclín, que fue donde emplearon, y de una manera muy, muy radical y muy fuerte, el uso de las bombardas. Rodearon todo lo que era el perímetro, sobre todo en la parte que daba hacia la villa. Rodearon ese perímetro, porque la parte que está extramuros, o sea, ahí hay un barranco que puede tener 150, 200 metros de desplome, que ahí ya puedes poner una lombarda para arriba que te cae la pieza de artillería, en la bola o el explosivo te cae encima. O sea, era por la parte donde estaba la población, desde donde bombardearon día y noche con las lombardas a la construcción del castillo de Moclín, que estaban los árabes metidos dentro y defendiéndose. ¿Qué sucedía? Que claro, iban haciendo agujeros en las murallas, que era de lo que se trataba. Los árabes también tenían, a estas alturas, no penséis que los árabes eran tontos, los árabes tenían varias lombardas, no tantas como tenían los ejércitos comandados por Fernando y el gran capitán, porque les habían robado, y diversas escaramuzas que entraban y cogían
cogían las piezas artilleras, le robaban las piezas artilleras, o una batalla pequeña, pues tenían una serie de lombardas, pero no eran tan grandes como las que traía el ejército de los Reyes Católicos. Entonces les disparaban, pero claro, no tú cuando disparas, a ver todo esto que suena muy bélico, yo tampoco tengo demasiada idea, cuando disparas a una muralla y lanzas bolas y bolas y bolas, algún agujero acabas haciendo, pero si desde el otro castillo te tiran te lanzan una bola y tienes una tienda de campaña, pues te vas de la tienda de campaña y te pones hacia otro lado, te mueves 10 metros o te avanzas para adelante o avanzas hacia atrás hasta que los otros recuperaban y rectificaban el tiro. Entonces estuvieron bombardeando día y noche, día y noche, día y noche, y ya fue cuando el castillo acertaron los castellanos a lanzar en una parte del torreón donde por la parte de atrás tenían el polvorín, tenían el explosivo y tenían las balas que empleaban para sus piezas de artillería. Entonces, con tan buena suerte para los cristianos que rompieron el muro, explotó todo, se produjo un incendio y ya se rindieron. Cae el castillo de Moclín. El siguiente castillo es el castillo de Illora y el siguiente castillo es el castillo de Montefrío. Entonces ya Illora también había caído. Luego os hablo de la villa de Illora, porque voy a hablaros preferentemente de lo que es la parte central de todo este conjunto, y luego ya cae, o sea, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Había fortalezas que atacaban una, la siguiente la dejaban, la siguiente la atacaban, entonces iban así haciendo una sucesión de ataques, empujando a lo que era y cuando cae el castillo de Moclín, el castillo de Montefrío es el siguiente que cae, porque se rinden, porque saben lo que les va a pasar la ciudad. Cuando estamos en el castillo de Moclín podemos voy a hablaros de cuál es la línea de fortalezas total. De una parte a otra estaban más al norte la fortaleza de Iznayoz, después estaba la fortaleza de Colomera, le seguía la de Moclín, le seguía la de Illora, le seguía la de Montefrío y terminaban en Loja. Esa era la línea de construcciones. Entre medias de estos castillos había unas torres ópticas, o sea, cada una se comunicaba prácticamente con una especie de artilugio. Imaginaros que era como un espejo enorme donde se reflejaba desde una torre a otra torre, a otra torre, a otra torre, y llegaban la señal con los espejos hasta cada uno de los castillos, y ahí se mandaban los mensajes. Tendría una especie de morse. Yo exactamente no sé cómo lo haría. El caso es que todas estas construcciones que os estoy contando estaban unas con otras unidas por distintos torreones con los que comunicaban si se acercaba algún enemigo. Por la noche, en vez de tener la óptica, pues claro, no había posibilidad de reflejarla con espejos, por la noche lo que hacían era hacer una hoguera, hacer un fuego encima, encendían otro y así sabían que había un peligro que les acechaba. Cuando cae el castillo de Moclín, como os digo, cae Montefrío y ahora ha sido conquistado, y Loja también había sido conquistado con anterioridad, se para ya lo que es la conquista de Granada, porque los reinos se han quedado sin dinero. Todas las tropas, si no cobraban, pues tenían que disolver el ejército. Fijaros ahora lo que nos parecería todas estas cosas. Y de hecho los Reyes Católicos disuelven todas las tropas. En todos estos castillos ya colocan a unos caballeros castellanos de bien que se dedican, pues, como podéis imaginar, pues a desmantelar todo lo que era el islamismo y todo lo que era la estructura que había en aquellas ciudades, y ellos se van de peregrinación a pedir dinero y a pedir ayuda hasta Santiago de Compostela, que ahora esas rutas se puede hacer. Hay un camino de Santiago mozárabe que va desde Málaga más o menos hasta Santiago de Compostela. Las tropas que se quedan en todos estos castillos se dedican a saquear todo lo que era la Vega, porque decían, los de Granada
porque ya de alguna manera estábamos ante un cerco tácito de la ciudad y del reino de Granada. Entonces dijeron, pues lo que vamos a hacer es arrasar todas las cosechas, quemarlas, y quemar todos los bosques y talarlos para que no puedan salir de la ciudad de Granada, hacer acopio de leña, hacer acopio de víveres y volver a encerrarse dentro, y así estemos años. Pero, ¿qué pasaba? Que se estaban dedicando a esta labor. Pero los árabes fueron listos y dijeron, sí, nos vais a quitar la leña y nos vais a quitar los sembrados. Pues lo que vamos a hacer es lanzaros contra vosotros de una manera muy sibilina. Y había unas grandes presas que eran las que regaban, las que regaban todo lo que era la vega. Entonces la rompieron y se inundó con todos los caballeros cristianos que estaban por la vega quemando y haciendo todas estas cosas. Además supuso todo eso un gran llanto, y entonces ya cuentan que el rey Fernando dijo, pues volveré y no dejaré ni piedra sobre piedra, ni cabeza con turbante. Bueno, todas estas cosas truculentas de lo que es de la que nos habla la historia. Bueno, hemos ido al castillo de Moclín. Cerca del castillo de Moclín, porque Moclín tiene 7 diseminados, 7 pueblos pequeños. Hay una cosa muy interesante, dos cosas en un pueblo en Tózar. Tózar está a unos 7 kilómetros, también se accede con bastante facilidad, y os la describiré, porque hay en Tózar hay un yacimiento mozárabe, un cementerio mozárabe, con identificadas 80 tumbas, excavadas 40 y tantos, muy interesante, y hay una línea, justo además donde está el cementerio mozárabe, hay una línea de trincheras de nuestra guerra civil, que os las describiré porque son muy interesantes y están bastante intactas, y también todo os estoy hablando de 200 metros, hay un dolmen con una serie de cuevas debajo. O sea, es todo interesantísimo. Tózar, yo no había oído hablar de ese pueblo de nunca, del pueblo que está al lado, Limones, como el fruto, limones, pues otro pueblo del que no había oído hablar, de los limones en el mercado para hacer limonada. Bueno, esos pueblos que están allí, interesantísimos. Os propongo la siguiente ruta. Igual hacer de la línea defensiva entera es un poco cansina, ¿no? Nos cansa un poco. Entonces yo os propongo ir desde Moclín a Montefrío. Entonces continuáis la carretera, avancéis por la carretera hacia Córdoba, y hay un desvío aproximadamente unos 17 kilómetros de Puerto Lope, que es desde donde se accede a Moclín, también muy bien indicado, y ahí es donde, según vais en dirección Granada-Córdoba, a la izquierda entra una carretera que tiene unos 19 kilómetros, que va hasta Montefrío. Entonces podéis ver Montefrío. Montefrío tiene lo que sería el castillo, pues está bastante perdido. Ahí hay hecha una iglesia esbeltísima, y hay una iglesia también circular, pero esto claro no os lo puedo contar todo hoy, que es de Ventura Rodríguez, que es una cosa increíble, porque es como si hubieran trasladado un trozo de lo que es el Panteón Romano y lo hubieran metido ahí dentro de lo que es la montaña granadina. Queda, como os digo, todo lo que es la estructura del castillo transformada en iglesia, y yendo las murallas a formar parte de lo que sería la parte alta del pueblo. Es una montaña esbelta. Si os metéis en Wikipedia y veis el pueblo de Montefrío, es impresionante, la estética es increíble. Entonces, desde Montefrío se desanda el camino que os he estado indicando y se llega a Illora. Illora tiene el castillo, que en este momento, como igual no era el más grande, es estético increíble, porque es una construcción que se funde con lo que es la montaña más alta del pueblo. Es absolutamente increíble de visión y de estética. Lo están restaurando. Tiene como 3 partes, una parte abajo que es la parte amurallada, que se integra en el pueblo, o sea, las casas
tocan lo que es la parte de la muralla por donde estaba la entrada del castillo. Tiene una parte amurallada y tiene, como si dijéramos, una estructura de construcciones, de casas que estaban formando parte de lo que era la guarnición, y luego tiene la alcazaba, lo que es la parte estrictamente militar, que normalmente solía ser la que se acompañaba de un gran torreón o con una gran torre homenaje, y después tiene una serie de aljibes donde recogían el agua, que eso era muy interesante porque eso les daba seguridad y salvaguarda para aguantar todo lo que era el paso de las perdón, el paso de los días de asedio. Entonces es muy interesante ver la estructura. No siempre está abierto porque están en obras. Cuando terminen la restauración del castillo de Illora, va a ser un sitio excepcional. El pueblo es un pueblo así muy nutrido, con las casas muy pegadas, todas creciendo hacia lo que es la cumbre del castillo, muy bonito. Allí también en las afueras hay una cosa muy curiosa, porque es donde está una de las residencias del duque de Wellington. Está en un descampado y es un palacio que, bueno, no lo hizo el duque de Wellington. Él vive allí a temporadas, tiene una parte de su colección. Es un palacio que en el fondo recuerda a un cortijo inmenso en medio de allí, todo en blanco, con las ventanas pintadas en verde, y no tiene que ver con el duque de Wellington. Bueno, no tiene que ver. O sea, él no lo construye, sino que lo construyó Godoy. Godoy era el ministro de Carlos IV, que era el amante de su mujer. Entonces era el que más mandaba y él se encariñó con aquella zona y encargó hacer un palacio allí en medio de aquellos olivares, y allí, cuando Godoy cae en desgracia, huye con Carlos IV y con la mujer de Carlos IV y es muy largo, no os quiero marear con tantos datos. El caso es que el reino de España le regaló el palacio al duque de Wellington, y el actual duque de Wellington viene y pasa ahí temporadas, y se ha casado ahora. Esto no lo habréis visto por todas las redes sociales, estas se han vuelto locas porque se casó creo que es un hijo del duque de Wellington, y se casó allí y estaba todo lleno de banderas inglesas y españolas, y estaba allí toda la prensa, cerca de 200 periodistas, y todo fue muy exótico, por decirlo de alguna manera. Si nos movemos hacia los laterales, como digo, también podemos ir a ver la villa de Loja, que es muy bonita, muy interesante, y podemos ver Colomera, donde estaba el castillo, sucede algo parecido a Montefrío, queda una iglesia, pero vemos lo que es el torreón. Y también podemos ir a Aznalloz, por la otra parte, que nos presenta un elemento, una visión pues muy completa de lo que era la última línea de la defensa del reino nazarí de Granada. Cuando vemos todo lo que es esta realidad geográfica, cuando vemos todo lo que fueron las grandes construcciones de los castillos, de todas las torres ópticas para poder preparar o frenar lo que era el avance, se ve el amor y el interés que tuvo el reino nazarí de Granada para mantenerse como reino diferente, independiente, con su cultura, con su fe y con sus ideas. Ellos nunca pensaban que Castilla les podía, ellos entendían que avasallar, les podían destruir todo lo que habían hecho, pues suponemos que con tanta ilusión. Ahora, cuando nosotros, imaginaros, nos puedan quitar un trozo de nuestra tierra, pues nos dolería mucho. Y esta gente pues se empeñó con sus vidas, y muchos perdieron su vida, claro, en lo que fue la defensa de estos bastiones de lo que era su Granada, su Al-Ándalus, que poco a poco se iba cercenando. Cuando ya cae Granada, todo lo que son los núcleos poblacionales de aquí siguen siendo de musulmanes muy
muy fuertes, y entonces poco a poco van abandonando, van replegándose primeramente hacia lo que es la zona de la Alpujarra, que está pasada ya Granada, y de una manera ya al tener cada vez más presión, pues van partiendo en barcos desde la costa granadina, esencialmente desde Motril y desde Salobreña, van partiendo hacia lo que es Marruecos, hacia la zona de Alucemas, y luego ya entran todos hacia Fez, porque en Fez era donde había estado una familia emparentada con los últimos reyes del Reino de Granada, pero que luego no se llamaban tan bien. Ellos emigraron allí con toda la ilusión, y la ilusión les salió rana. Bueno, pues hasta aquí la última línea de la defensa, no de la película de Schwarzenegger de Las mentiras arriesgadas, sino del reino nazarí de Granada. Ha sido un placer haberoslo podido contar. Yo soy Juan Carlos González y esto es Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.